Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Bienvenido a Veracidad Adventista con Israel Sierra. ¿Qué tal, amigos y hermanos? Dios les bendiga y les guarde. Bienvenidos sean todos a su canal Veracidad Adventista. Recordándole que si es la primera vez que usted está con nosotros, por favor se suscriba ahora mismo y active la campanita de notificación. Sin embargo, le recordamos también que puede comentar en la cajita de comentarios y compartir este video con muchas personas, porque es de suma importancia que nosotros como pueblo de Dios podamos conocer estos temas de verdad presente. Hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro amigo y hermano Roberto Barrios. Bienvenido, Roberto, un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Hola Israel, que Dios te bendiga. Un Amén. saludo para todos nuestros amigos de tu ministerio Veracidad Adventista. Como siempre es un placer y un privilegio, estoy feliz. Ya teníamos un tiempo planificando este video, pero bueno, se dio en este momento, era el momento en el que el Señor lo requería y estamos más que dispuestos a estudiar la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a comenzar nuestro video. Por favor, no sea parte de este programa. Vamos a ver todo el video hasta el final porque tenemos información muy interesante para usted y seguramente va a ser de provecho espiritual. Vamos a orar. Roberto, ten el privilegio de orar, por favor. Con todo gusto, vamos a orar. Padre celestial y eterno, queremos pedirte en el nombre del Señor Jesucristo que tú puedas darnos sabiduría, que tú puedas ayudarnos a comprender tu palabra para ser edificados por ella. Permite que nuestros amigos en cualquier parte del mundo en la que estén puedan también ser bendecidos con la presencia de tu Espíritu para que de esa manera puedan ser iluminados y podamos crecer en amor por Cristo Jesús. Amén. Cuídanos y guárdanos, Señor, y quédate con nosotros. Te lo pedimos en el nombre santísimo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Muy bien, Roberto. Amados amigos y hermanos, este servidor, hizo un video hace algunas semanas, ¿verdad? Hablando del pecado original, de una doctrina que es católica, está fundamentada en el catolicismo, ¿verdad que sí? Sin embargo, en el adventismo vemos que esta doctrina es defendida, ¿no? En el adventismo, nosotros como adventistas muchas veces defendemos esta doctrina que es una doctrina falsa, que no es bíblica. No, la palabra de Dios no apoya esto. Sin embargo, estamos haciendo este video para aclarar algunas dudas acerca de lo que algunos hermanos adventistas argumentan, ¿no? Acerca de este tema para defender este punto, para defender que nosotros nacemos pecadores. Ahora quiero iniciar leyendo la palabra de Dios. Por favor, si usted tiene su Biblia, búsquela, sea tan amable y lea con nosotros la palabra de Dios. Voy a leer el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Y es importante esta introducción, ¿por qué? Porque vamos a hablar del pecado. Entonces, la definición bíblica de pecado está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El Conflicto de los Siglos, en la página 484, en la versión digital, dice que la única definición de pecado es la que relata la palabra de Dios cuando dice el pecado es transgresión de la ley. Entonces, mucha gente argumenta que no solamente el pecado es transgresión de la ley, sino el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado, y algunas otras definiciones, pero la única en sí, la que tiene más peso, o la única, sí, esa es la palabra real. Sí, porque las demás en el Nuevo Testamento son dependientes. Exacto, son dependientes de este texto, de 1 de Juan 3:4, y todas nos llevan a transgresión de la ley, de todas formas, ¿ok? Lo que quiero dar a entender con este punto, mis hermanos, es que el pecado va estrechamente relacionado con el conocimiento, ¿cierto? Entonces, si nosotros partimos de este punto, de que el pecado va estrechamente relacionado con el conocimiento, ¿cómo es que nace la idea de que nosotros nacemos pecadores? ¿Cómo es que nace la idea de que un bebé inocente, que no tiene conciencia, que no tiene poder de raciocinio propio para decidir si está bien o está mal, sencillamente, o poner un ejemplo muy básico, tú le dices, por favor te voy a quitar el pañal y no te orines, a un bebé de 6 meses. ¿Te hace caso? No lo hace. No, él se orina, le dan ganas de orinar y se orina. ¿Por qué?
porque es un bebé, no tiene ese sentido de analizar y decir, bueno, si me orino encima, mancho la cama, mancho el colchón, la cobija y me ensucio, pues no puedo hacerlo. ¿Viste? Entonces no tiene esa capacidad de decidir. Ahora vamos a hablar un poco del Salmo 51, versículo 5. Quiero antes de que tú nos instruyas, mi querido Roberto, en este punto que es muy interesante, aclarar una cosa. Es un peligro cuando estudiamos la palabra de Dios sacar un texto de contexto. Totalmente. Porque muchas veces defendemos cosas con la Biblia usando un solo texto, pero no leemos el contexto, ni el histórico, ni el contexto inmediato, que viene antes, que viene después. Sencillamente usamos un texto y decimos, esto lo dice la Biblia, y hacemos decir a la Biblia lo que no dice. Entonces, ¿qué es lo que dice el Salmo 51.5, Roberto? Y por favor explícanos, porque este es el argumento principal que usan los adventistas del séptimo día, o una mayoría, o un grupo, para defender que nacemos pecadores. Ciertamente, Israel y amigos, el Salmo número 51 ha sido empleado innumerables veces para defender la doctrina del pecado original. Se llame o no pecado original porque dentro del adventismo evitan ese nombre, sin embargo, se predica la doctrina de que nacemos pecadores, que es una doctrina católica, como tú bien lo decías. Aquí el dilema, y tú lo mencionabas de una manera muy clara, es que nosotros tenemos que tener en cuenta el contexto. Cuando uno no analiza un texto en su debido contexto, analiza todas las circunstancias que hay alrededor, ya sean gramaticales, históricas, culturales, nosotros corremos un peligro. Y ese peligro es el de proyectar nuestras propias presuposiciones en la interpretación del texto. Eso es lo que se conoce como una eisegesis, que vendría a ser lo contrario de una exégesis. Entonces nosotros debemos hacerle las preguntas adecuadas al texto. Y cabe destacar algo, Israel y amigos, que cuando hablamos del Salmo 51, ni siquiera hablamos del Salmo 51 completamente. No estamos hablando del texto completo del Salmo 51 como un argumento acerca de una naturaleza pecadora desde el nacimiento. Estamos hablando de un versículo, que es el versículo número 5, que dice que en pecado me concibió mi madre, en palabras del rey David. Ahora, tenemos que hacerle las preguntas adecuadas al texto. Cuando yo estaba en la escuela de periodismo, yo recuerdo que me enseñaron que un buen reportaje debía responder 5 preguntas. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Esas preguntas tienen que ser respondidas. Algo parecido nosotros pudiésemos aplicar al texto bíblico, tratar de hacer las preguntas adecuadas para poder de esa manera develar, con la ayuda de Dios, por supuesto, su significado primario. En ese sentido, podemos hacerles algunas preguntas al versículo número 5 del Salmo 51. Primero, ¿quién escribió el versículo? Y en conclusión, todo el Salmo, el rey David. Ahora, en el versículo 5, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a él y se está refiriendo a su madre. ¿Qué diría una eisegesis? Una eisegesis diría que se refiere a todos los hombres. La externalización que se hace acerca de este texto dice que no está hablando de David y de su madre solamente, sino que habla de todos los hombres. Roberto, y esto es ya aplicar una eisegesis. Sí, y hay algo aquí interesante porque entonces David vendría siendo la representación del ser humano. Del ser humano. En Y su la mamá complejidad. de todas las madres del mundo. De todas las madres del mundo. Entonces no tiene sentido, ¿no? Es correcto. No tiene sentido el texto cuando lo interpretamos de esa forma, porque ahí no está hablando de eso. Es una generalización. Estamos tomando a David y a su madre como paradigmas de toda la raza humana. Y ya vemos que eso no lo podemos aplicar correctamente. Lo otro que debemos preguntarnos es a qué se refiere el texto. El versículo número 5 sencillamente se refiere al momento en el que David fue concebido. Ahora, ¿qué diría una eisegesis? Una eisegesis diría, la que se aplica popularmente, que se refiere al momento de la concepción de todos los hombres. Ahora, David, ¿qué dice acerca de esto? Dice que en pecado le concibió su madre. Ahora, la eisegesis dice y plantea que entonces todas las madres y todos los seres humanos son concebidos en pecado. Y aquí está el peligro, porque estamos haciendo una generalización y no estamos puntualizando lo que el texto verdaderamente dice. De hecho, Israel y amigos, hay comentarios tanto en el judaísmo, tanto de fuentes judías como de fuentes cristianas, en el que haciéndole un estudio a este versículo número 5, se habla y se interpreta de que probablemente la mamá de David cometió un pecado muy específico, como lo sería el adulterio. Y recordemos incluso que la Biblia, a pesar de que dice quién es el padre de David, no habla específicamente de su madre.
Así que pudiéramos estar hablando, no digo que esto sea lo que dice el texto. Eso es importante aclararlo, no quiere decir que esta sea la posición oficial. No, por supuesto, lo que digo es que hay comentarios. Esa información. Exacto. Tomamos esa información que es válida, Exacto. válida porque son puntos de vista que están tomando en cuenta la historia. Correcto. En el momento que se escribe el texto. Correcto, y lo importante es que sepamos que los intérpretes llegan a estas conclusiones porque analizando el texto no generalizan a toda la humanidad, sino que precisamente se van a lo que el escritor bíblico está diciendo. Entonces, para concluir este punto, nosotros debemos tener muy en cuenta que al momento de interpretar un texto, nosotros tenemos que tener en cuenta todos los factores que pueden influir sobre su interpretación. Y algo muy importante, Israel, que lo mencionábamos al principio, pero lo podemos ampliar. El texto en pleno, es decir, el Salmo 51, no es un tratado filosófico que intenta definir la naturaleza humana en términos de pecado, en términos de iniquidad. No, de hecho, el Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento. ¿De arrepentimiento por qué? Porque el rey David, y usted lo puede leer en el sobrescrito del Salmo 51, que cabe destacar los sobrescritos, que son esos textos que están antes del versículo número 1, son fidedignos porque están en los escritos hebreos más antiguos, así que se puede confiar en ellos. Entonces, en el sobrescrito del Salmo 51 se especifica que el Salmo 51 fue escrito después de que David cometió adulterio con Betsabé. Ustedes pueden leer esa historia en sus Biblias. Entonces, el hecho es que David no intenta definir la condición humana de una manera teológica o filosófica. David intenta expresar de manera poética, que ya vamos a ver algo referente a los géneros de la Biblia, intenta definir de manera poética, de manera estructural, de manera literaria, su arrepentimiento. ¿Y cómo sabemos eso? Porque más adelante el mismo Salmo dice que David anhela que su corazón sea purificado. Entonces, o sea, allí podemos... El sentido del texto no es hablar de la naturaleza humana pecaminosa ni de que los niños nacen pecadores porque nacen pecado. ¿No? Es solamente un versículo que aparenta decir eso, pero ya sabemos que aplicando las preguntas correctas, esa hipótesis queda descartada. Por eso es que nosotros, lo mencioné al principio, tenemos mucho cuidado. Debemos tener mucho cuidado cuando sacamos un texto del contexto. Correcto. Porque hacemos decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Y apoyamos ideas propias. Llevamos nuestras ideas para apoyarlas con la Biblia. Y eso no está bien, ¿no? Eso no está bien cuando estudiamos la Biblia. La idea es que la Biblia nos dé la idea a nosotros. Es así. ¿Listo? Y creamos la Biblia. Exacto. Es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Muy bien, Roberto. ¿Qué más deberíamos tomar en cuenta nosotros cuando estudiamos el Salmo 51? Porque aquí estamos hablando de un salmo. No estamos hablando de una carta del apóstol Pablo, no estamos hablando de Apocalipsis, estamos hablando de un salmo, que es un libro poético. Es poético. ¿Cómo se debe interpretar? Porque esto es importantísimo también, porque mucha gente agarra el Apocalipsis, lo interpreta literal y ahí ya está listo. Es correcto. Y ahí es cuando comenzamos a sacar esa cantidad de errores. Y hay gente que, bueno, mira, se están viendo los jinetes del Apocalipsis en el cielo, están viendo las trompetas, que los ángeles se están viendo. ¿Por qué? Porque tomamos todo literal y resulta que en el Apocalipsis hay simbolismo, es un libro muy simbólico, como también hay cosas literales. Entonces hay que estudiarlo de una manera correcta, ¿cierto? Esa aclaración con los libros poéticos. Es correcto. Mira, esa aclaración que tú haces es sumamente importante. Nosotros no podemos tomar el lenguaje profético, interpretarlo literalmente, dependiendo de su contexto también, porque hay profecías que sí son literales. Pero, por ejemplo, el ejemplo que dabas acerca del Apocalipsis, lo mismo pasa con los libros poéticos. Los libros poéticos, que se conocen en hebreo como los ketubim, nosotros debemos tener en cuenta al momento de interpretar que debido al género en el cual se está escribiendo, nosotros debemos tener cuidado al momento de detallar lo que el texto realmente quiere decir. ¿Por qué? Porque el género literario, no solamente en la Biblia, sino en la poesía en general, el género poético se da mucho a lo que se conoce como la hipérbole o la exageración, en donde por medio de metáforas, en donde por medio de grandilocuencias, se intenta expresar una idea de una manera hermoseada, de una manera estética, pero que no necesariamente tiene que interpretarse literalmente. Y te voy a dar dos ejemplos. Vamos a leer rápidamente, amigos, lo que dice el Salmo 22. Estábamos leyendo el Salmo 51,
vamos al mismo libro de los Salmos y vamos a leer al mismo autor, que es David. Vamos a leer el Salmo 22 y el versículo número 9. Y fíjate lo que dice. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Mira, este versículo es muy interesante. Fíjate que en el Salmo 51 estábamos hablando también en un contexto del nacimiento y se dice, bueno, aquí David dice, en pecado me concibió mi madre, ergo todos los niños nacen en pecado. Pero este Salmo dice, en un lenguaje poético, en palabras de David, que él estuvo confiado en Dios desde que estaba en los pechos de su madre. Te hago una pregunta, Israel y queridos amigos. ¿Será que tiene un niño de meses la capacidad y el raciocinio para argumentar, para internalizar que él está confiado porque Dios le protege, porque Dios es su creador, porque Dios lo sacó del vientre? Sencillamente no. No, el niño no tiene esa capacidad. Y es sentido común, Roberto. Es sentido común. Es que lo hemos explicado con otros textos bíblicos también, que es imposible nacer pecador porque ya lo habíamos dicho, que el pecado está estrechamente relacionado con el conocimiento. Entonces, si la Biblia dice que el pecado es con conciencia, entonces un bebé de meses que no tiene conciencia, imposible que sea pecador. Es correcto. Y la Biblia no enseña esto. Y por eso nosotros estamos haciendo este video y queremos decirle en el nombre de Jesucristo que usted por favor estudie su Biblia. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que usted cree acerca de esto, es lo que usted va a creer acerca del Evangelio. Es correcto, esa conexión es fundamental. Es tan importante este punto que si usted cree que nace pecador, entonces está igual conectado como que nunca vamos a dejar de pecar porque somos pecadores, nacemos pecadores. Y la pregunta que yo hago es, bueno, si nosotros entonces nacemos pecadores, como dice el Salmo 51, ojo que vean las comillas porque lo hago así, si nosotros nacemos pecadores, entonces ¿cuál sería la solución inmediata para un bebé? Bautizarlo. ¿Por qué no bautizamos niños entonces? Es una pregunta muy buena. ¿Por qué la iglesia adventista no bautiza niños? Y fíjate esto, voy a citar otro salmo que nos habla precisamente también de los niños, para que nosotros veamos cómo esta imagen acerca de los niños, cómo es su condición desde que nacieron, está estrechamente relacionada con el género, que es lo que hablábamos hace unos instantes. Fíjate lo que dice ahora el Salmo número 58 y el versículo número 3, que dice así. Se apartaron los impíos desde la matriz. Aquí un defensor del pecado original dijeran, bueno, mira, allí aparte del Salmo 51 hay otro salmo que dice que la gente nace pecadora porque dice que los impíos se apartaron desde la matriz. Desde la barriga. Exacto, pero fíjate cómo termina el texto, porque es curioso, dice así. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Ahora, si vamos a interpretar, según este tipo de textos, que nacemos en una condición de pecado, que no es lo mismo que una naturaleza pecaminosa, quiere decir entonces que nosotros debemos tomar como literal lo que dice aquí, que los impíos desde que nacen están hablando mentiras. Entonces, volvemos a hacer una pregunta retórica, pero que nos ayuda a ilustrar. ¿Alguno de nosotros ha visto un bebé recién nacido? No solamente que hable Israel, sino que hable mentiras. Es decir, que él con conciencia diga mentiras a otra persona. ¿Lo hemos visto? No. Estamos evidentemente ante la presencia de una hipérbole, un recurso literario en el cual se exagera, en el cual se ilustra de esta manera, sencillamente para hacer ver una idea, pero no podemos interpretarlo literalmente. Y lo que tú decías, para finalizar este punto acerca del género literario, lo que tú decías acerca del concepto de pecado que nosotros asimilemos de la Escritura es fundamental. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y voy a tratar de explicar esto muy brevemente. Cuando el gran sistematizador, no el creador, pero sí el gran sistematizador de la doctrina del pecado original, que fue Agustín de Hipona, elaboró, sistematizó por medio de sus conocimientos esta teoría, los teólogos posteriores se encontraron con un problema. ¿Y cuál es el problema? Que si todos los seres humanos nacemos con el pecado original, nacemos con un pecado ya adjudicado, y también creemos que Cristo vino a esta tierra, entonces, ¿cómo es posible que Cristo no haya nacido pecador? Entonces, los teólogos católicos posteriores a Agustín elaboraron una doctrina, que es la doctrina de la Inmaculada Concepción. Y eso es sumamente importante. Es importantísimo, porque fíjate, en la doctrina de la Inmaculada Concepción, entonces, se esgrime o se exime a María de pecado original
y por lo tanto Jesús no tiene una herencia genética en pecado, pudiéramos llamarla así. Pero ¿qué sucede? Hay otro hecho histórico, y es que la doctrina protestante calvinista, fundamentada también en la teología de Agustín de Hipona, tenía que encontrar una solución porque como protestantes nunca iban a adherirse a la doctrina de la Inmaculada Concepción. Entonces, ¿qué hicieron? Sencillamente argumentaron que Jesús vino con la naturaleza de Adán antes de la caída. Entonces, fíjate cómo vamos. El concepto que nosotros tengamos de pecado nos va a llevar indefectiblemente a la condición o a la naturaleza humana que asumió nuestro Señor Jesucristo. Y dependiendo de la naturaleza humana que nosotros creamos según la Escritura, va a ser nuestro concepto de la salvación. Porque si Cristo fue igual a nosotros, entonces, dice el apóstol Pablo, tiene poder para salvar hasta lo sumo. Pero si no es igual a nosotros, entonces debemos elaborar más doctrina, debemos elaborar más teología para justificar cómo Cristo puede ser nuestro Salvador. Y por eso es tan importante. Así es. Y querido Roberto, esto que estamos hablando nosotros es vital. Mucho. Vital. Yo la verdad es que he intentado buscar información de parte de la Iglesia Adventista acerca de esto y no hay. No hay. Sin duda alguna, como bien lo decíamos, de acuerdo como nosotros veamos el tema del pecado, por eso es tan importante este tema, estudiarlo, meditarlo y no dejarse engañar por falsas doctrinas. Esta doctrina ha penetrado en la Iglesia Adventista desde hace mucho tiempo. Incluso, si tú le preguntas a una persona normal, adventista, y le dices, mira, nosotros nacemos o no nacemos pecadores, te va a decir que nacemos pecadores. Es correcto. Porque eso es el concepto que hay. Esa es la idea que hay. ¿Pero por qué? Porque no hemos estudiado. Por eso siempre la motivación es que usted estudie. No se quede con lo que el pastor le diga, no se quede con lo que yo le diga, Exacto. no se quede con lo que usted está viendo. Agarra esta información, llévela a la Biblia, llévela a la investigación para que usted corrobore si le estamos diciendo verdad. La luz está en la palabra. ¿Cierto? Si le estamos diciendo verdad. Okay. Hay otro texto que me llama la atención y con esto finalizamos, y es Éxodo capítulo 20, versículo del 5 al 6. Este mandamiento, ¿verdad que sí? Mucha gente dice que nosotros heredamos el pecado porque aquí lo menciona, ¿no? Supuestamente, dicen algunas personas. Muchos comentarios me han llegado diciendo que este versículo afirma que nosotros heredamos el pecado. Entonces es importante, vamos a leerlo. Éxodo 20, versículos 5 y 6. No te inclinarás a ellas ni la honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. Y aquí viene el texto. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hasta ahí lo dejan. Y ese es el punto, o sea, no leen la otra parte del contexto, que dice, versículo 6, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, hay dos grupos, entonces. Explicamos sencillamente este texto. Este texto no quiere decir que su hijo heredó su pecado, no quiere decir eso. Simplemente nosotros tenemos tendencias, escuche bien, tendencias heredadas y cultivadas. ¿Qué significa eso? Voy a poner un ejemplo sencillo, que si hay un niño viendo este video lo puede entender. Por ejemplo, si yo soy una persona que bebe licor, que consumo drogas y lo hago por mucho tiempo y tengo un hijo, ¿qué es lo que va a ver mi hijo, Roberto? Claro, va a ver que yo el consumo ejemplo. drogas, que yo consumo licor y soy un borracho, pues. Pregunto, ¿qué es más probable? ¿Que mi hijo sea un borracho y un drogadicto como yo o que no lo sea? Que lo sea. Que lo sea. ¿Cierto o falso? Entonces, está comprobado científicamente que cuando hay una familia o una persona disfuncional, la primera y la segunda y hasta la cuarta generación son iguales. O sea, el texto bíblico no se equivoca. Está comprobado. Pero después de la cuarta o incluso antes, o incluso podemos ver que hay dos hermanos, uno es igual que el papá, borracho, drogadicto, y el otro decide no serlo. Exacto. Entonces es cuando vemos el versículo 6 que dice, y hago misericordia a millares a los que guardan y aman mis mandamientos. Amén. ¿Me entiendes? Es decir, siempre hay uno que corta la línea. Mi papá era drogadicto, era borracho, yo no. Mi abuelo fue, mi bisabuelo fue, mi papá fue, pero yo no. Entonces la gente dice, no, si heredamos el pecado, porque en el versículo 5 dice que Jehová visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es porque se aprende esa conducta y obviamente es más lógico que el hijo sea un borracho y un drogadicto a que no lo sea. Hay otro detalle, Israel,
y es que tiene que ver de nuevo con el contexto, lo que hablábamos al principio. Esta declaración que se hace allí en el versículo 5 acerca de que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, y en el versículo 6 diciendo que Dios hace misericordia, va relacionada. El contexto inmediato es un mandamiento. Es un mandamiento. Entonces esto tiene relación directa con el enunciado de un mandamiento de Dios, tal como lo tenemos en Éxodo capítulo 20. ¿Cuál es el contexto entonces? El contexto es que Dios le está anunciando al pueblo que guarden sus mandamientos porque en la obediencia o la desobediencia tiene consecuencias. Ahora, si nosotros analizamos este texto, Israel, bajo los lentes de la perspectiva teológica del pecado original, no tendría sentido. ¿Por qué? Porque independientemente si nosotros guardamos o no guardamos el mandamiento, igualmente heredamos el pecado. Igualmente sucede lo que dice allí en el versículo 5, que Dios igual va a visitar la maldad, nuestra maldad la va a visitar sobre nuestros hijos, independientemente si cumplimos o no con el mandamiento. Entonces no tendría sentido que Dios lo dijera. Muy bien. Mi querido Roberto, reflexión final acerca de este punto, que es tan importante que estamos nosotros hablando en este momento. Una reflexión final, mi querido Roberto. Bueno, sencillamente quiero remitirme a lo que habíamos conversado en el transcurso de nuestra argumentación. El concepto que nosotros tengamos de pecado es sumamente fundamental para lo que nosotros vamos a entender con la ayuda de Dios acerca de la salvación. Y tú decías algo que yo quiero repetir. Nosotros necesitamos ir a la Biblia, ir a la inspiración y ser instruidos por ella. Ni siquiera nosotros, todo lo que nosotros decimos en este video, yo le invito en el nombre de Jesús, usted vaya a la Biblia, vaya al espíritu de profecía y corrobórelo. Y hablando del espíritu de profecía, quisiera finalizar con una cita muy impactante que me gusta mucho, que está en la publicación de The Signs of the Times, Señales de los Tiempos, fechada del 29 de agosto de 1892, que dice así: hay muchos que en su corazón murmuran contra Dios. Dicen, hemos heredado la naturaleza caída de Adán y no somos responsables por nuestras imperfecciones naturales. ¿Te suena familiar esa declaración? Sí. Y sigue diciendo, ven falta en los requerimientos divinos y se quejan de que Dios demanda aquello que ellos no tienen el poder para dar. Satanás hizo la misma queja en el cielo, pero esos pensamientos deshonran a Dios. Sencillamente, Israel. Es decir, ese pensamiento viene de Satanás. Viene de Satanás. El decir, bueno, nosotros tenemos una carga de pecado heredada. Y fíjate que la hermana Guaida aquí ni siquiera hablaba de un pecado original como una naturaleza, porque ella dice o escribe acerca de la naturaleza pecaminosa, que es distinto. Pero incluso hoy en día se dice que, bueno, que nosotros heredamos el pecado, que ya la raza humana, cada ser humano cuando nace viene en pecado, entonces nosotros no tenemos culpa de ello y por consiguiente nunca vamos a dejar de pecar porque esa naturaleza solamente va a ser removida cuando Cristo venga. Que es cierto, la naturaleza pecaminosa va a ser removida solo cuando Cristo venga. Es cierto. Eso lo dice la Biblia, lo corruptible será transformado en incorrupción. Pero la Biblia sí nos habla acerca de un poder que proviene de Dios, no del hombre, no de la disciplina ni de la fuerza, que transforma el corazón de manera que podamos pasar de muerte a vida. Y si nosotros argumentamos que, bueno, hemos heredado de Adán una carga tan grande que se nos hace imposible cumplir con la ley de Dios, entonces nosotros estamos esgrimiendo el mismo argumento que hizo Satanás en el cielo. El ser humano no puede cumplir con la ley por su propio medio, eso es cierto, pero Dios ha dispuesto todo el poder del cielo para que usted y yo en Cristo Jesús podamos seguir sus pisadas y podamos vivir una vida verdaderamente santificada. Gracias, Roberto. Yo quiero finalizar con un texto bíblico, Santiago 1, versículo del 13 al 15. Muy importante este texto. Es buenísimo. Quiero tocar puntual, que es muy claro, aquí no hay que interpretar nada, aquí esto está clarísimo. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el contexto? Acerca de la tentación. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o de su propio deseo, su propia pasión, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia o entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado,
da a luz la muerte. ¿Por qué tú crees que yo toco este punto? Porque quiero finalizar sencillamente con que es imposible nacer pecador. ¿Sabes por qué? Aquí me lo está diciendo. ¿Sabes cómo me lo está diciendo? Para poder que haya pecado tiene que haber una tentación. Es correcto. Si no hay tentación, no hay pecado. No, y no solamente la tentación, tiene que ser consentida. Exacto. Porque fíjate, se está planteando como el proceso de un parto, ¿sabes? Exacto. Y como el proceso de parto lleva diferentes etapas, el ser concretado el pecado también lleva unas etapas. Una cosa es tentación. Bueno, yo expliqué en el video anterior, usted lo puede ver también, está aquí en mi canal, hablando acerca del pecado original, y yo toco y profundizamos más este versículo. Pero yo quería acotar una pequeña aclaración. Para poder que haya pecado tiene que haber tentación. Así es. Y no solamente tentación, sino que también se tiene que acariciar la tentación. Y aquí esto no está fuera de contexto porque está hablando Santiago acerca de la tentación y del pecado. Así es. Entonces no tiene mucha interpretación, está clarito. Muy bien, amados hermanos y amigos, qué gustazo poder estar con ustedes nuevamente. Esperamos que Dios le acompañe, que Dios le bendiga, que usted pueda estar más en comunión con Dios, porque Cristo viene pronto, mi querido Robert. Gloria a Cristo Dios. viene pronto. Te agradecemos mucho por habernos acompañado. Gracias por tener el tiempo disponible para predicar la palabra de Dios. Un placer tenerte con nosotros y esperamos que se repita. Así En nombre es. de Dios. Pero Muy bien, pronto vamos a estar orar. presente. Vamos a orar. Vamos a orar, voy a orar. Padre bendito y santo que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por habernos hablado por medio de tu palabra. Queremos suplicarte que por favor nos acompañes en cada momento de nuestra vida, que nos bendiga, Señor, pero sobre todo que nos cambies, que nos instruyas y que nos enseñes en tu palabra, Señor. Permite que no podamos ser engañados porque somos personas que escudriñamos la verdad, Señor. Guárdanos de todo peligro, de todo mal, de las acechanzas del enemigo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, amados, esperamos verlos en otra ocasión. Que el Señor les acompañe. Chao, chao. Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Bienvenido a Veracidad Adventista con Israel Sierra.